9,6 en un mercado europeo alcista, siguiendo la senda que llevó Wall Street el pasado viernes. Eso sí, los futuros americanos un pelín en negativo, 0,20. No parece suficiente como para darle carácter negativo a la situación del mercado en el día de hoy. China ha presentado ya los datos macro, por fin, una semana después. Y tenemos esta semana sobre todo el dato de inflación que busca la FED, el CPE, el que lo que hace es deflactar el consumo, por lo que vamos a tener una fotografía clara de por dónde va ya la parte final también de subida de la inflación. Se espera que ese CPE esté subiendo del 5 al 5,5, 5,4 y a partir de ahí ver la FED si ese ya es el punto de llegada final. Está con nosotros Pilar García Germán, directora de ventas de Fidelity International. Pilar, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Bueno, estábamos viendo nuestra sección de megatendencias, empezamos también en la anterior edición mirando todo el detalle sobre demografía. La verdad es que toda nuestra audiencia nos va diciendo, oye, nos encanta que pongáis foco en el medio y largo plazo como debe ser, para que podamos dejar de ver el árbol y ver el bosque entero. Entonces, pues estamos muy contentos, porque toda la audiencia está diciendo esto, nos está gustando muchísimo. Qué bien, la verdad, porque es una tendencia, como decías tú, a largo plazo, es algo que está ahí. Y que al final no nos vamos a engañar, básicamente el mensaje es muy claro, es que cada vez vivimos más, cada vez vivimos mejor y cada vez somos más de alguna forma, ¿no? Con lo cual estamos hablando de tres tendencias que son un poco el caldo de cultivo de un universo lleno de oportunidades y de distintos sectores. Cada vez más me dicen ese claim que acabas de decir, que ya nos dijisteis en el pasado programa y que más gente me vuelve a decir, es que me encanta eso de cada vez más, mejor y cada vez somos más. Si quieres vamos a ver en un minuto las cifras destacadas y ahora las analizamos contigo de este segundo punto demográfico que queríamos entrar a ver todo el detalle. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos centra un poco el tema y entramos con Pilar a ver todo el detalle para que nos explique, nos cuente cómo va a conformar parte de carteras en el medio y largo plazo. A finales de los 80 había 1.000 millones de personas de clase media. Para sumar otros 1.000 millones tardamos 20 años. En los últimos 8 años se han sumado 1.600 millones de personas. Y para la próxima década se esperan otros 1.600 millones. Este rápido aumento exponencial hará que en 2030 2/3 de la población mundial sea clase media. Un crecimiento marcado por países como China e India y que ya crea oportunidades en todo tipo de sectores, desde productos de lujo hasta servicios bancarios. Un sector demográfico que presenta grandes retos a nivel de sostenibilidad y que ha generado un nuevo tipo de consumidor más comprometido con su estilo de vida, su modelo de consumo y el futuro del planeta. Presentamos la megatendencia demográfica. ¿Cuál sería, Pilar, el primer highlight que podemos dar después de ver el vídeo? Bueno, pues que esa clase media a día de hoy ya supone, fíjate, un 47% de la población y que si seguimos a este ritmo de cara a unos años, lo decía el vídeo, bueno, estamos hablando que quizá en el 2050 2/3 partes de la población, ojo, van a ser clase media y lo que todo eso supone. Con lo cual, un highlight, que me estoy enrollando, la clase media va más. Ayúdanos a poner esa cifra en contexto. ¿Qué significa eso económicamente? Bueno, económicamente lo que supone es que en 10 años hemos doblado en cuanto a volumen de gente, ¿no? Estamos hablando de 3.600 millones de población en esa clase media. En términos económicos supone un crecimiento económico de 29 billones de dólares, ¿no? O sea, fíjate la cantidad de dinero que entra en el sistema. Nos comentaste que los cambios eran lentos y a largo plazo, pero esto parece un crecimiento exponencial, lo que nos estás contando ahora. Sí, eso es, y es parte de la gracia, ¿no? Que estos cambios demográficos, como hablamos siempre, son muy lentos, pero en este caso estamos viendo, hay un sprint enorme. Fíjate, en los años 90 tardamos 20 años en sumar 1.000 millones de personas en esta clase media. A día de hoy, en los últimos 8 años, hemos sumado el mismo volumen, otros 1.000 millones, con lo cual ahí está ese crecimiento más rápido. Y si seguimos así, que es lo que estamos esperando y es bueno, pues la velocidad que esto conlleva, vamos a pasar de tener 3.600 millones que hablábamos antes a 5.200 millones y bueno, pues la oportunidad que todo eso va a suponer. ¿Cómo se explica ese crecimiento exponencial? ¿De dónde aparece, de dónde viene toda esa nueva clase media?
Bueno, toda esta cantidad de gente, porque al final es gente, ¿de dónde viene? Viene principalmente de los países en desarrollo. Estamos hablando de Asia. El crecimiento tan fuerte que tiene Asia no lo tiene ninguna otra región. El foco principalmente está en China, está en la India. Y vemos como McKinsey hace poco decía que si este crecimiento sigue así, estima un crecimiento para los próximos 10 años, o sea que es nada, un crecimiento solo en la parte de consumo de 10 billones de dólares, con lo cual es una máquina que suma y sigue. ¿Consumirán de todo tipo de sectores? ¿Qué perfil tendrá esa clase media? Hombre, sectores hay muchos y muchas compañías se van a beneficiar de todo esto, ¿no? Nosotros pensamos que el que va a estar ahí en primera plana es todo lo que tenga que ver con el consumo discrecional. Al final estamos hablando de una clase media que tiene un poder adquisitivo mayor y que va a consumir desde telefonía a moda, desde electrónica hasta coches, con lo cual mucho de todo, pero principalmente en esa parte de consumo discrecional. Estamos viendo también una tendencia que viene principalmente de China, todo lo premium, que es todo lo que es más lujo, es decir, la población, la gente en el momento que tiene un poder mayor cambia de marcas a marcas de más lujo. ¿Va a ser representativo este sector premium? ¿Consideráis que va a ser una de las piezas fundamentales? Claramente sí, ¿no? La tendencia, como te decía, viene más de Asia porque es donde ya lo estamos viendo. Déjame que te ponga un ejemplo. El 65% del consumo de lujo, principalmente pues de cuidado personal, viene de China. Estamos hablando de un crecimiento anual de en torno a un 6%, que es 3 veces más de lo que vemos a nivel global. La media está en torno a un 2% y China está en un 6%. ¿Esto qué supone? Que la inversión de China, que a día de hoy está en torno a los 770 millones de yuanes, va a pasar, si esto sigue así, a 1,2 billones, con lo cual lo que te decía al principio, ¿no? Fíjate la cantidad de dinero que se está metiendo en el sistema un poco por todo este crecimiento. ¿Hay algún otro sector destacado que vaya a aprovechar precisamente este impulso de las clases medias? Pues mira, otro sector que nos gusta mucho es todo lo relacionado con el financiero, porque otra derivada del crecimiento es el envejecimiento de la población. Entonces, la gente más mayor va a necesitar contratar seguros de vida, va a necesitar contratar pensiones y ahí, el sector financiero está muy bien posicionado para beneficiarse un poco de todo ello. Por un lado aseguradoras, pero por otro lado... Bueno, pues por otro lado tenemos también datos del Banco Mundial, que hacía poco también decía que hay en torno a 1.400 millones de personas, fíjate, que a día de hoy no tienen acceso a los servicios bancarios. Con lo cual, pues ahí también nos parece que tiene todo esto una oportunidad enorme, todo lo que está relacionado con el crecimiento urbanístico, todo lo que está relacionado con la cantidad de gente que está empezando a meterse en el sistema laboral formal y todo eso, pues supone un crecimiento exponencial. Lo que decía al principio, de la gente que no tiene ese acceso a los servicios bancarios, pues va a empezar a contratar de alguna forma cuentas corrientes, préstamos, hipotecas, cosas que nosotros aquí nos parecen algo esencial y normal. Es que hay países que todavía no tienen nada de esto y que el crecimiento es exponencial. De hecho, tenemos un gráfico que ilustra perfectamente este fenómeno y que nos da un poco la idea de cómo se puede comportar. Es este de penetración del crédito como porcentaje del PIB frente al PIB per cápita. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que este gráfico me gusta mucho porque, se visualiza muy bien, ¿no? Nos podemos ver que las economías en desarrollo son las naranjas frente a las desarrolladas, que son las azules. Y fíjate el nivel de China, arriba a la izquierda, el nivel de penetración de crédito. Esto te está mostrando un poco el crecimiento de crédito, que China ya está a niveles de Dinamarca. Pero no te quedes con China, quédate también, por ejemplo, con Sudáfrica a niveles de Reino Unido en cuanto a nivel de penetración, ¿no? O Egipto con niveles de Alemania. Es que es enorme
Y fíjate, bueno, pues la cantidad que hay ahí todavía y el crecimiento exponencial que esto supone. La penetración, como hablábamos antes, la penetración en los mercados emergentes es muy baja. Entiendo que no será solo crédito, sino que serán tarjetas, serán domiciliaciones, hipotecas, que será mucho mayor, ¿no?, que solo el crédito. Efectivamente, el crédito es un ejemplo entre muchos. Otros ejemplos que tenías y decías es, por ejemplo, toda la parte de las hipotecas, donde en la India, que es otro mercado que va a crecer una barbaridad ya solo por la población que tiene, en la India tiene un peso de un 3%, es decir, la penetración en la India en hipotecas es de un 3%, de un 10%, perdona, frente a Estados Unidos de un 50%. Fíjate el crecimiento, el recorrido. Otro ejemplo lo tenemos aquí, ¿no? Las tarjetas de crédito, un 3% en la India de penetración frente a un 320 en Estados Unidos. O sea, es que es otro mundo que se tiene que empezar a aperturar, y con la población que tienen en la India, imagínate el crecimiento, ¿no? Quizás suena mal decirlo, ¿no?, pero cuando hablamos de demografía, lo que vemos es que va a haber un aumento importante de esa clase media y, por tanto, de población. ¿Es sostenible un mundo con tanta clase media? Al final de esta década, ¿habrá recursos para 5.200 millones de consumidores? Bueno, yo creo que eso es un reto que todos tenemos por delante, que ya estamos en ello, que el mundo está poquito a poco cambiando. Estamos viendo, bueno, pues que se empiezan a lanzar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas fuentes de energía, pero es un reto que todos claramente tenemos por delante y que entre todos tenemos que ir cambiando. Es algo difícil, pero bueno, ahí vamos. Entiendo que no solo a nivel empresa, sino que también a nivel consumidor se hace una demanda cada vez mayor de la sostenibilidad en el consumo. Pues mira, efectivamente yo creo que, bueno, nosotros pensamos que los consumidores cada vez son más sensibles a cómo compran, a qué compran. La gente joven empieza a entender que marcan una influencia fuerte en la tipología de empresas, ¿no?, que son capaces de influenciar si una empresa lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, con lo cual, bueno, yo creo que las generaciones más jóvenes, sobre todo, cada vez son más conscientes y son los que están empezando a moldear todo esto. Consumidores activistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, consumidores que, bueno, como hablábamos, es sobre todo gente joven que son capaces de manifestarse contra aquellas compañías que no lo están haciendo bien, que no siguen sus hábitos de consumo. Es una tendencia que va a beneficiar mucho a las compañías que sean capaces de hacerlo bien, pero que también, ojo, va a perjudicar a aquellas que no se amolden al cambio. Es verdad que es un cambio lento, aquí sí que no vemos ese crecimiento tan rápido del que hablábamos antes, pero es una carrera de fondo que entre todos tenemos que conseguir. Pilar, pues apasionante esta mega tendencia demográfica, que le estamos dedicando 3 espacios para poder desgranar ese gran claim, ¿no?, de que cada vez somos más, de que cada vez tenemos que hacer más. Y sobre todo invitando a los espectadores a que vean anteriores capítulos en nuestro canal de YouTube, donde los tiene todos, y a usted también, y a ti también, Pilar, para que estés en el próximo. Oye, daros la enhorabuena por el crecimiento del programa, que es una barbaridad, y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Pilar. Eva Villanueva, Mercado, 9:20.